Bienvenidos a El Archivo de las Leyendas, el podcast donde semana a semana desenterramos los relatos más misteriosos del México antiguo. Aquellos relatos que nos transportan a otro tiempo y a otro espacio, recordándonos que no todo lo que existe puede verse ni tocarse. El día de hoy tengo preparado un capítulo que me hace especial ilusión. No se me ha hecho el ir, pero espero que este año se pueda. Se trata de un lugar muy famoso, ubicado en los canales de Xochimilco. Seguramente con eso ya sabes de qué lugar estoy hablando. El día de hoy nos adentraremos en la Isla de las Muñecas, lugar marcado por la fama y por un aura terrorífico que aumenta gracias a las innumerables muñecas que ahí permanecen. Recuerden que este podcast está pensado en dos partes. La primera, como una narración que atiende más al misterio. Y la segunda, está enfocada más al contexto histórico. Para que lo escuchen en la noche, con las luces apagadas, o en el trabajo, si es que trabajan de noche y están solos. O, ¿por qué no?, a la hora que ustedes deseen. Dicho esto, comenzamos. Así que pónganse cómodos y escuchen con atención. Dicen que en los canales antiguos de Xochimilco, donde el agua corre lenta entre las chinampas, como si arrastrara al tiempo mismo, hay un sitio al que pocos se atreven a acercarse cuando cae la noche. Un lugar donde los árboles no dan sombra, sino que miran, donde el viento no silba, sino que susurra cosas que nadie quiere entender. Ese lugar es, por supuesto, la Isla de las Muñecas. Cuentan que todo comenzó hace más de medio siglo, cuando un hombre llamado Julián Santana Barrera, oriundo del pueblo de la Asunción, decidió aislarse del mundo. Nadie sabe con certeza si lo hizo por convicción, por miedo o por locura. Algunos dicen que escuchaba voces, otros que había visto cosas que nadie podía olvidar. Lo cierto es que un día empacó lo necesario y se internó en los canales de Xochimilco, donde encontró una pequeña chinampa semidesierta, rodeada de agua espesa y vegetación salvaje. Ahí se quedó a vivir, solo. Un día, mientras recogía leña junto al canal, Julián encontró el cuerpo de una niña flotando entre los lirios. Su piel ya estaba pálida, sus ojos estaban abiertos al cielo, como si aún esperaran algo. No había nadie más cerca, ni una madre llorando, ni un padre furioso, ni una sola denuncia registrada. Nada, solo el cuerpo, solo el agua. Don Julián envolvió a la niña como pudo y la enterró bajo un sauce, rezando en voz baja. Esa noche, él no pudo dormir. Escuchó pasos sobre el barro, escuchó risas, escuchó el chapoteo de pies pequeños entrando al agua. Poco tiempo después, entre los lirios y el lodo, apareció flotando una muñeca vieja, con un solo ojo y la piel desgarrada por el sol y la humedad.
Julián, creyendo que era de la niña, la tomó, la limpió y la colgó de un árbol como una ofrenda, como un tributo. Pero la calma no volvió. Las risas se intensificaron, luego también los pasos. Después comenzaron los lamentos. A veces veía la figura de una pequeña, parada en la orilla, con los pies descalzos, con la ropa mojada. Ella lo observaba y después desaparecía. En las noches, el sonido del agua se mezclaba con susurros, con crujidos que no venían del bosque. Aterrorizado, Juan comenzó a recoger cada muñeca que encontraba en los canales, en la basura, en los tianguis. Julián los colgaba de los árboles, en los techos y en los postes. Las ataba con hilos, con alambres, con lazos de carrizo. No importaba que estuvieran rotas, sucias, sin ojos o sin brazos. De hecho, parecía que las prefería de esa forma, imperfectas, perturbadoras. Las veía como guardianas o como una penitencia. Muñecas en pedazos, torsos sin cabeza, caras quemadas por el sol, extremidades torcidas, cabellos empapados en barro. Las sacaba del canal o aparecían solas, colgadas entre las ramas. Algunas las encontraba dentro de su casa, otras clavadas en la puerta. Julián no las rechazaba. Él, al contrario, les hablaba, las limpiaba y también les pedía perdón. Pasaron los años. La isla se transformó en un altar grotesco, un cementerio de miradas huecas, muñecas colgadas como cuerpos columpiándose con el viento, algunas colgadas del cuello, otras amarradas a los troncos. Y Julián hablaba con ellas como si fueran viejas amigas. Quienes lo visitaban, que realmente eran muy pocos, les decía que la niña aún estaba ahí, que no descansaba, que por las noches sus pasos mojaban el piso de la cabaña, que a veces lo despertaba jalándole los pies y que cuando se quedaba en silencio era mucho peor. Las muñecas, él decía, eran su escudo, una forma de mantenerla a raya, porque si se olvidaba de ellas, si dejaba de colgar nuevas muñecas, algo se lo llevaría. Y un día, algo lo hizo. Lo encontraron flotando en el mismo canal, en el mismo sitio donde vio por primera vez a la niña. Su rostro estaba en paz, pero su cuerpo mostraba señales extrañas. El cuello tenía marcas como hilos apretados. Las uñas estaban quebradas, como si hubiera intentado aferrarse al borde de algo. Desde entonces, desde el fallecimiento de don Julián, la isla quedó sola, pero nunca vacía. El día de hoy, los visitantes dejan nuevas muñecas, como si eso apaciguara a la niña o al espíritu de Julián. Los guías evitan mirar a los ojos a las figuras colgadas. Algunos dicen que parpadean,
Otros mencionan que susurran. Todos coinciden en una cosa, en que el aire ahí es muy diferente. No corre, no respira, únicamente observa. Y en las noches sin luna, cuando la niebla lo cubre todo, se puede oír el rechinar suave de los columpios de cuerda y la risa de una niña que ya no debería estar ahí. Y quizá por eso siguen ahí las muñecas, no como decoración, sino como testigos, como un recordatorio de que el horror no siempre grita, a veces solo observa. Para comprender el nacimiento y arraigo de una leyenda como la de la Isla de las Muñecas, es necesario detenernos en el entorno social, político y cultural de México de mediados del siglo XX, porque la historia de Julián Santana no ocurrió en el vacío, surgió en un país en transformación, lleno de tensiones, de promesas incumplidas y de silencios muy profundos. Nos ubicamos en los años 40 y 50. México vive la resaca de la revolución y el inicio del llamado Milagro Mexicano, un periodo de crecimiento económico impulsado por la industrialización, el urbanismo acelerado y la consolidación del poder priista. En las ciudades se habla de progreso, de modernidad, de instituciones fuertes, pero en los márgenes, en los rincones donde la modernidad no llegó, sobreviven otras realidades. Xochimilco, aunque parte de la Ciudad de México, seguía siendo en esos años un territorio semirural, con tradiciones indígenas vivas, canales milenarios y una fuerte conexión con el mundo espiritual. Los pueblos originarios que habitaban la zona, como los xochimilcas, conservaban aún prácticas religiosas, agrícolas y simbólicas anteriores a la conquista. Entre ellas se encontraba la veneración de los elementos naturales, como el agua y los árboles. También cabe mencionar la importancia de las chinampas. Estas eran más que una técnica agrícola, eran un espacio sagrado, un lugar de contacto entre el mundo de los vivos y los muertos, entre lo humano y lo sobrenatural. Según la cosmovisión mesoamericana, el agua no solo daba vida, también era la puerta hacia el inframundo. Ahí habitaban dioses antiguos, como Tlaloc, el señor de las lluvias, y Chalchiuhtlicue, señora de los lagos y los nacimientos. En medio de ese mundo, Julián decide aislarse, en una época donde el control del Estado sobre la vida urbana se intensificaba, donde el individuo empieza a perderse en la masa y donde los discursos oficiales invisibilizan lo diferente. Julián optó por el silencio, por vivir en los márgenes. Se instala en un terreno entre lo tangible y lo simbólico, entre la ciudad que avanza a pasos gigantes y el pantano que resiste. El hallazgo del cuerpo de la niña
según los relatos, nunca fue investigado. Y eso nos sorprende, porque México arrastraba ya una larga historia de desapariciones, de muertos sin nombre, de voces ignoradas por las autoridades. Las niñas pobres, las que nadie reclama, han sido durante décadas cuerpos que no importan, presencias descartables. En ese sentido, la leyenda se conecta con una verdad más profunda, la del abandono sistemático, la del dolor sin justicia. La obsesión de Julián por las muñecas también puede leerse como un reflejo de algo más: el trauma no resuelto, la culpa silenciosa, la impotencia frente a lo inexplicable. En muchas culturas, los objetos adquieren un poder simbólico. Las muñecas, que pueden entenderse como representaciones de lo humano en lo inerte, han sido usadas como herramientas mágicas, como talismanes, ofrendas, o también como guardianes, pero también como portadoras del horror, cosas que deberían estar muertas y que, sin embargo, miran. Así, la isla de las muñecas se convierte en un altar involuntario a la memoria negada, una especie de santuario macabro, donde se acumulan los fragmentos de lo que en ciudad fue olvidado: la muerte, la pobreza, el aislamiento y la locura. Mientras la Ciudad de México crecía hacia el cielo, con rascacielos, pasos a desnivel y monumentos a la patria, en los bajos canales de Xochimilco se tejía otra narrativa, la del dolor humilde, sin palabras, que se expresa colgando muñecas en ojos de los árboles. Y quizá por eso la leyenda sigue viva, porque no es solo la historia de un hombre y una niña, es la historia de un país que, mientras presume modernidad, arrastra fantasmas de siglos pasados. Un país donde aún hay islas que nadie quiere mirar, demasiado cerca. La isla de las muñecas no es solo una rareza turística o una excentricidad de un hombre solitario. Es, si lo pensamos, un espejo oscuro que refleja algo más profundo: nuestros miedos, nuestras culpas y nuestras omisiones colectivas. ¿Qué representa una muñeca colgada en un árbol? ¿Es un símbolo de inocencia perdida? ¿O quizá es simplemente la forma en que nuestra sociedad decide ocultar lo incómodo, lo que es insoportable? Julián no era un criminal, tampoco un héroe. Era un hombre que convivió con la muerte, con el abandono, y que encontró en esos juguetes olvidados una forma de expiar una culpa que quizá ni siquiera era suya, pero su locura parece haber tocado algo en nosotros, algo que incomoda. En esa isla no solo hay muñecas, hay preguntas. ¿Qué ocurrió realmente con la niña que se ahogó? ¿Por qué se permitió durante décadas que menores fueran invisibles para el Estado? Y lo más inquietante,
¿Qué hacemos hoy con esas mismas señales de abandono y violencia? ¿Las enfrentamos o simplemente colgamos más muñecas para no verlas? Te invito a compartir lo que tú piensas. ¿Has visitado la isla? Si es así, cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Crees que lo que se respira allí es una presencia real o el eco de una memoria colectiva demasiado pesada para desaparecer? Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo inexplicable. Nos escuchamos en la próxima semana en el Archivo de las Leyendas. Si este episodio fue de tu agrado, te invito a que le des like, que comentes y que lo compartas. Sería de mucha ayuda. Sin más por el momento, me despido. Mantente atento, porque algunas leyendas no mueren, solo esperan a ser contadas. Buenas noches.